Incursión en la selva lacandona. Era una operación rutinaria, al menos eso nos dijeron. Reconocimiento y vigilancia, mantener los ojos abiertos y reportar cualquier actividad sospechosa. Habíamos oído historias, claro, leyendas locales y mitos que los soldados susurraban durante las noches frías, pero nada nos preparó para lo que encontraríamos. Mi unidad estaba formada por hombres y mujeres endurecidos por batallas anteriores, pero nada de eso importaba aquí. La selva no respeta rango ni experiencia. Es un mundo aparte, un reino donde el tiempo y la lógica se retuercen y se rompen. La primera noche, bajo la luz de la luna, oímos los primeros sonidos. Voces sin cuerpo que parecían hablar en un idioma antiguo y olvidado. Algunos decían que era el viento, otros que eran los animales nocturnos. Yo no estaba seguro de qué creer. Con cada día que pasaba, la selva parecía cerrarse más sobre nosotros. Nuestros equipos electrónicos empezaron a fallar, las brújulas giraban sin sentido, y los drones enviados para reconocimiento jamás regresaban. Pero lo que comenzó como una serie de fallos técnicos, pronto se transformó en algo mucho más aterrador. No fue hasta la cuarta noche que lo notamos. Las huellas parecían ser de un animal grande, quizás un jaguar o algo por el estilo, pero había algo erróneo en ellas, algo que no podíamos explicar. Eran demasiado grandes, demasiado humanas, y siempre aparecían en círculos, como si algo o alguien estuviera merodeando nuestro campamento. El miedo comenzó a instalarse, rumores de maldiciones antiguas, y espíritus de la selva se mezclaban con el sonido de la lluvia y el viento. Algunos querían retroceder, regresar y abandonar la misión, pero nuestro orgullo, nuestra formación, nos mantenía allí. Esa fue nuestra condena. La noche cuando todo cambió comenzó como cualquier otra, pero la atmósfera estaba cargada, pesada, como si la misma selva retuviera la respiración. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un aullido, ni humano ni animal, una llamada que parecía surgir de la misma tierra. Y respondimos, no con palabras, sino con acción. Formamos un perímetro, apuntamos nuestras armas hacia la oscuridad, hacia donde creíamos que el sonido había emanado. Pero lo que encontramos no fue nada que nuestras mentes pudieran haber imaginado. Las luces de nuestras linternas revelaron una figura, alta, imponente, pero borrosa, como si estuviera hecha de niebla y sombras. No hablamos, no nos movimos, el tiempo se detuvo. Fue entonces cuando atacó. No fue un ataque físico, fue algo más. Algo que penetró nuestras mentes, nuestros miedos más profundos y oscuros. Cada uno de nosotros se enfrentó a su propia oscuridad, a sus propios demonios. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme de nuevo. A mi alrededor, mis compañeros yacían en el suelo, algunos llorando, otros gritando, y otros demasiado choqueados para emitir sonido alguno. La figura había desaparecido, pero lo que dejó atrás fue mucho peor. La certeza de que no estábamos solos, de que la selva escondía secretos mucho más antiguos y terribles de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Los días siguientes se convirtieron en una neblina de miedo y paranoia. Nuestra misión había sido olvidada, reemplazada por la única y abrumadora necesidad de sobrevivir. Pero, ¿cómo luchas contra un enemigo que no puedes ver, que se infiltra en tus pensamientos y convierte tus peores miedos en armas contra ti? Intentamos movernos, encontrar una salida de ese infierno verde, pero la selva parecía cambiar, retorcerse a nuestro alrededor, guiándonos en círculos, devolviéndonos siempre al mismo lugar, al centro de nuestra desesperación. Y siempre, siempre esas huellas, siguiéndonos, recordándonos que éramos casados, que éramos presas en un juego que no entendíamos. Una noche, decidimos que era suficiente. Si íbamos a ser casados, entonces lucharíamos. Preparamos trampas, establecimos guardias, hicimos todo lo que nuestro entrenamiento nos sugería. Pero lo que vino no fue algo contra lo que se pudiera luchar con balas o trampas. Comenzó con el viento, un susurro entre los árboles que gradualmente se convirtió en un rugido. Las trampas que habíamos puesto se activaban una tras otra, pero no capturaban nada. Nuestras linternas parpadeaban, como si algo absorbiera la luz directamente del aire. Y entonces, en medio de la cacofonía de la selva y el miedo, comenzaron a aparecer siluetas, sombras humanas que se movían con una gracia antinatural, rodeándonos, observándonos. No eran sólidas, pero tampoco eran completamente transparentes. Eran memorias, pensé, ecos de algo antiguo,
Tal vez los mismos espíritus de la selva de los que hablaban las leyendas locales. Intentamos comunicarnos, pero era como hablar con el viento. Las figuras simplemente se movían, inquietantes, etéreas, una danza de sombras y susurros. Entonces, entre las sombras, la vimos. Una figura que se destacaba, más definida, casi humana. Una mujer, o algo que alguna vez había sido mujer. Sus ojos brillaban con una luz fría, penetrante, y cuando nos miró, sentí que podía ver a través de mi alma. Sin palabras comprendimos lo que quería, lo que la selva quería, que nos fuéramos, que dejáramos este lugar sagrado y olvidado. La decisión fue tomada sin palabras. Salimos de la selva, o al menos lo intentamos. Con cada paso la presión parecía aliviarse, el aire se volvía más fácil de respirar, y las sombras que nos habían acosado se desvanecían con la luz del amanecer. Cuando finalmente salimos, la realidad parecía una ilusión, un sueño del que habíamos despertado. Pero la selva lacandona nunca nos dejó completamente. Los que regresamos lo hicimos cambiados, marcados por la experiencia. No hablamos mucho de lo que pasó, y cuando lo hacemos es con la voz baja, como si temiéramos que las sombras pudieran escucharnos. No sé qué fue lo que encontramos en la profundidad de esa selva, si fue un espíritu, una maldición antigua, o simplemente la manifestación de nuestros propios miedos. Pero de algo estoy seguro. Hay lugares en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, rincones oscuros donde lo antiguo y lo olvidado aún reside. Y a veces, lo mejor que podemos hacer es dejar estos lugares en paz, respetar sus secretos y esperar que ellos hagan lo mismo con nosotros. Corazón de tinieblas. No recuerdo la última vez que la luz del día me pareció pura y libre de sombras, no desde aquella misión en la selva lacandona. Ahora, mientras la penumbra invade mi habitación y los recuerdos me acechan, siento la necesidad imperiosa de relatar lo que viví, lo que nosotros, un grupo de militares entrenados y curtidos, experimentamos en aquel lugar olvidado por Dios. La operación se nos presentó como una rutina. Reconocimiento y desmantelamiento de un supuesto laboratorio clandestino, escondido en las profundidades de la selva. Habíamos realizado misiones similares antes, enfrentándonos a la naturaleza implacable y a los peligros que hombres desesperados pueden representar. Pero nada, absolutamente nada, nos preparó para lo que íbamos a encontrar. Nos adentramos en la selva al amanecer. El cielo teñido de un rojo sangre parecía una premonición de lo que estaba por venir. Los sonidos de la naturaleza, usualmente un murmullo constante y reconfortante, se tornaron ominosos, como si cada crujido y cada llamado de las criaturas ocultas, entre la espesura, fuese un aviso de que no éramos bienvenidos. Conforme avanzábamos, la vegetación se tornaba más densa, más asfixiante. Nuestros equipos de navegación, infalibles hasta entonces, comenzaron a fallar, dejándonos prácticamente a ciegas en un laberinto verde y húmedo. La sensación de estar siendo observados se intensificaba con cada paso que dábamos, aunque nunca lográbamos ver a nuestros observadores. La primera noche fue la más tranquila, aunque de tranquila tuvo poco. Los sonidos de la selva se amplificaban en la oscuridad, y las risas y los llantos distantes rompían el silencio de forma esporádica, haciéndonos cuestionar nuestra cordura. Decidimos montar guardia en turnos, pero el sueño fue esquivo para todos. Al amanecer, nos dimos cuenta de que algo o alguien había estado rondando nuestro campamento. Huellas inexplicables rodeaban el perímetro donde habíamos dormido, huellas que no correspondían a ningún animal conocido. Ese fue el primer signo tangible de que no estábamos solos y de que, tal vez, la selva albergaba secretos más oscuros de lo que podíamos imaginar. Continuamos nuestra marcha, cada vez más lentos y cautelosos. La comunicación con la base se había perdido por completo, y la sensación de aislamiento era abrumadora. Fue entonces cuando los encontramos, restos de lo que parecían ser campamentos antiguos, pero con una disposición extraña, casi ceremonial. No había señales de lucha o violencia, solo abandono y una atmósfera de desesperanza. La noche siguiente trajo consigo el verdadero terror. Uno de nuestros hombres, Hernández, despertó gritando, hablando incoherencias sobre sombras que danzaban alrededor de su tienda. Al principio pensamos que era el estrés, el cansancio o quizás una fiebre tropical, pero entonces los vimos por nosotros mismos. Figuras apenas perceptibles, más oscuras que la noche misma, moviéndose con una naturalidad que desafiaba la lógica. Los gritos de Hernández
se convirtieron en susurros, y sus susurros, en silencio. Cuando finalmente llegamos a su tienda, había desaparecido. No había signos de lucha, ninguna huella, nada. Era como si la selva se lo hubiera tragado sin dejar rastro alguno. La desaparición de Hernández marcó un antes y un después en nuestra misión. La búsqueda de un laboratorio clandestino se convirtió en una lucha por la supervivencia, por mantener nuestra cordura frente a lo inexplicable. La selva ya no era solo un entorno hostil, se había transformado en un enemigo viviente, palpable, que se deleitaba con nuestro miedo y confusión. Después de la desaparición de Hernández, nuestro grupo se fragmentó aún más. El miedo nos consumía, alimentando paranoias y conflictos que antes nos parecían impensables. La selva, con sus susurros y sombras, parecía disfrutar de nuestra lenta desintegración. Decidimos continuar, movidos más por la inercia y el instinto de supervivencia que por cualquier esperanza real de completar nuestra misión o de encontrar una salida. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de la civilización y más profundo en el corazón de una oscuridad que no era solo física, sino que se arrastraba hacia adentro, anidando en nuestras mentes. La comida comenzaba a escasear, y el agua limpia era un lujo. Los intentos de cazar fueron infructuosos. Parecía como si la selva nos estuviera aislando, cortando todas nuestras fuentes de sustento, obligándonos a enfrentarnos a nuestra propia insignificancia. Entonces, una noche, mientras la luna llena se abría paso entre las densas copas de los árboles, ocurrió algo que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. Estábamos sentados alrededor de un fuego moribundo, sumidos en nuestros propios pensamientos, cuando la selva se quedó en silencio, un silencio absoluto, opresivo, que parecía anunciar el fin del mundo. De la oscuridad emergió una figura. No era una de las sombras que habíamos empezado a ver con frecuencia, sino algo mucho más antiguo y aterrador. Tenía forma humana, pero sus ojos brillaban con una luz maligna, reflejando siglos de dolor y odio. No habló, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia era un mensaje claro y petrificante. En ese momento, supimos que la selva no ocultaba un laboratorio, sino algo mucho más antiguo y oscuro. Algo que había estado allí mucho antes de que llegaran los hombres, y que permanecería mucho después de que nos fuéramos. Algunos quisieron correr, otros sacaron sus armas, pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que ninguna acción física podría protegernos de lo que estábamos enfrentando. Era una batalla que se libraba en el terreno de la mente y del alma. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero el daño estaba hecho. Esa noche, nadie durmió. Al amanecer, 3 de nuestros hombres habían desaparecido sin dejar rastro. Buscamos, llamamos, pero era como si la selva los hubiera absorbido, borrando toda evidencia de su existencia. Los días siguientes se convirtieron en una nebulosa de terror y desesperación. La noción del tiempo se distorsionó, las horas se alargaban en eternidades, y el sol parecía negarse a atravesar el espeso dosel arbóreo. Nuestra realidad se había reducido a la supervivencia básica, pero incluso eso se estaba convirtiendo en una tarea imposible. Fue entonces cuando decidimos que debíamos salir de ese lugar, a cualquier costo. La idea de seguir adelante, de profundizar más en la selva, se había vuelto impensable. Necesitábamos encontrar un camino de regreso, volver a la luz del sol, a un mundo donde las sombras no susurraban tu nombre con voces cargadas de odio y desesperación. Organizamos lo que quedaba de nuestro equipo y comenzamos a marchar hacia lo que creíamos que era el sur, guiándonos por las estrellas durante la noche y los escasos momentos en que la luz del día lograba filtrarse a través de la espesura. Pero la selva tenía otros planes para nosotros, y cada paso que dábamos parecía llevarnos más adentro de su corazón oscuro. No sabíamos que lo peor aún estaba por venir, que la verdadera cara del terror se mostraría cuando menos lo esperáramos. Pero esa es una historia para otro momento, porque incluso ahora, años después, y a miles de kilómetros de distancia, el mero recuerdo me llena de un miedo que congela mi alma. Los días se convirtieron en una cuenta regresiva para nuestra cordura. Cada amanecer era un recordatorio de nuestra fragilidad, y cada anochecer, una sentencia de muerte. La selva nos había transformado. Ya no éramos soldados, éramos sombras de nosotros mismos, merodeando por un laberinto verde que parecía disfrutar de nuestro sufrimiento. Nuestra comida se había agotado por completo. El hambre mordía nuestras entrañas, pero el miedo era un veneno aún más potente.
impregnando cada aliento, cada paso. Bebíamos agua de las pocas fuentes que parecían no estar envenenadas, aunque con cada sorbo esperábamos que la enfermedad nos consumiera. Pero la selva tenía otros planes. No quería matarnos, al menos no todavía. Nos mantenía vivos, alimentando su oscura diversión con nuestra desesperación. Una mañana, después de una noche en la que los gritos de algún animal desconocido nos mantuvieron en vilo, nos dimos cuenta de que estábamos completamente perdidos. Las pocas herramientas de orientación que aún funcionaban nos daban lecturas contradictorias. Los árboles, antes imponentes guardianes de la vida, se habían convertido en carceleros. Sus altas copas un techo que nos separaba del cielo, de cualquier esperanza. Fue entonces cuando Ramos, uno de los más fuertes entre nosotros, comenzó a murmurar sobre voces que le hablaban en la oscuridad. Al principio, lo tomamos por el delirio de la fiebre, pero luego, una por una, esas mismas voces comenzaron a visitarnos en nuestros sueños. Susurros apenas audibles que prometían salida a cambio de algo indescriptible, algo que sentíamos en nuestras almas pero que nuestras mentes se negaban a aceptar. La ruptura definitiva ocurrió 3 días después. Ramos desapareció, no como Hernández, sin rastro alguno, sino en un estallido de locura y terror. Despertamos una mañana para encontrar su área de dormir vacía, con solo un rastro de su existencia marcado por las pertenencias que había dejado atrás. Buscamos, llamamos su nombre, pero solo recibimos el eco burlón de la selva como respuesta. Esa noche, la más oscura que recuerdo, las sombras nos rodearon de una manera que no se puede describir con palabras. Eran tangibles, casi sólidas, y traían consigo un frío que se pegaba a la piel y se filtraba en los huesos. Sentíamos sus dedos rozándonos. Escuchábamos sus susurros justo detrás de nuestras orejas. Promesas de descanso, de escape, si solo nos rendíamos a ellas. Nos apretujamos juntos, intentando encontrar seguridad en nuestra proximidad, pero el miedo nos había convertido en islas, separadas por un mar de desconfianza y terror. Cerré los ojos, rezando por la primera vez en años, deseando que al abrirlos, todo fuera una pesadilla. Pero cuando los abrí, solo encontré la misma oscuridad, la misma desesperación. Al amanecer tomamos la decisión más difícil: dividirnos. Algunos querían seguir intentando encontrar una salida hacia el sur. Otros creían que debíamos regresar sobre nuestros pasos, buscar alguna señal que nos hubiéramos perdido. Las despedidas fueron breves, sin abrazos, sin promesas de reencuentro. Cada grupo tomó su camino, y yo me quedé con los que querían avanzar, empujados por la vaga esperanza de que lo peor ya había pasado. Qué equivocados estábamos. El tiempo perdió todo significado. No sabíamos si habían pasado días o semanas. Nuestra realidad se había reducido a la lucha constante por avanzar a través del denso follaje y a las noches de terror absoluto, esperando el amanecer, preguntándonos si Ramos o cualquiera de los otros encontrarían alguna vez paz. Y entonces, cuando la desesperación estaba a punto de consumirnos por completo, la selva nos reveló su último, su más oscuro secreto. Pero esa parte de la historia, ese final, requiere una fortaleza que debo encontrar en lo más profundo de mi ser para poder relatar. Solo sé que lo que descubrimos en las profundidades de la selva lacandona cambió para siempre la esencia misma de nuestro ser. La decisión de seguir adelante, en retrospectiva, fue nuestra última apuesta contra la locura que se había apoderado de nosotros. Nuestros cuerpos estaban magullados y nuestras mentes fracturadas, pero había una tenacidad en la desesperación, una fuerza que nos impulsaba a seguir moviéndonos, aunque fuera hacia lo desconocido, hacia el corazón mismo de la oscuridad que nos había consumido día tras día. En nuestra marcha, la selva pareció cambiar. Los árboles se torcían en formas grotescas, como si estuvieran sufriendo, sus raíces expuestas como nervios retorcidos. La luz era diferente aquí, manchada, como si la misma oscuridad la filtrara, tiñendo todo con un matiz de desesperación. El aire estaba cargado de un olor a putrefacción, una mezcla de tierra mojada y algo más dulzón, más ominoso. Los susurros eran constantes ahora, voces que no podíamos entender pero que sentíamos, que nos llenaban de una urgencia febril. No nos llamaban por nombre. No, eso habría sido demasiado benigno. Nos hablaban directamente al miedo, a la culpa, a la parte más oscura de nuestras almas. Fue en un claro,
donde los árboles parecían retroceder ante algo aún más antiguo, que encontramos la fuente de aquel terror. No era un templo ni una estructura hecha por manos humanas. Era una abertura en la tierra misma, un agujero que exudaba una negrura que parecía beberse la luz. Miramos hacia abajo, hacia aquella oscuridad palpable, y supimos que esto era lo que la selva había querido mostrarnos todo este tiempo. Una boca abierta en la tierra, esperando, hambrienta. No hubo discusión, ningún plan trazado. Uno a uno, como si estuviéramos bajo un hechizo, comenzamos a descender hacia aquella oscuridad. Cada paso era una eternidad, cada respiración un pacto con la muerte. El aire se volvía más frío, más denso, a medida que descendíamos, y el silencio era absoluto, como si estuviéramos entrando en el vientre de la misma muerte. No sé cuánto tiempo pasamos en aquel descenso. El concepto del tiempo se había desvanecido, dejándonos flotando en una eternidad de oscuridad y frío. Pero finalmente, nuestros pies tocaron fondo, y nos encontramos en una caverna de proporciones inimaginables, iluminada por una luz tenue y sin fuente aparente. Allí, en el centro de la caverna, yacía lo que solo puedo describir como un corazón gigantesco de piedra y carne, palpitando lentamente, bombeando la oscuridad como si fuera sangre. Alrededor de él, figuras se movían, sombras danzantes que se retorcían en una especie de éxtasis macabro. Entendimos entonces. La selva, la oscuridad, las desapariciones, todo estaba conectado a este lugar, a este corazón que latía con una maldad antigua. Era la fuente y el final, el creador de la oscuridad que nos había consumido. El miedo que sentí en ese momento era primordial, un terror que me heló hasta el núcleo. Pero entonces, algo dentro de mí se despertó, una chispa de humanidad, de desafío. No habíamos llegado hasta aquí solo para rendirnos, para ser consumidos por la oscuridad. Miré a mis compañeros, viendo en sus ojos la misma determinación, y supe que teníamos que destruir aquel corazón, cerrar la herida que se había abierto en la tierra. Lo que siguió fue una batalla no solo por nuestras vidas, sino por nuestra esencia misma. Luchamos contra las sombras, contra la atracción de la oscuridad que buscaba envolvernos, consumirnos. Y en ese combate, algo dentro de nosotros se liberó, una fuerza que no sabíamos que teníamos, alimentada por la necesidad de ver la luz una vez más, de encontrar el camino de regreso no solo de la selva, sino de las profundidades de nuestra propia desesperación. No puedo decir cómo, pero conseguimos destruir aquel corazón. Con cada golpe, la caverna temblaba, y las sombras gritaban en un coro de dolor y rabia. Y cuando el último golpe se asestó, una explosión de luz pura nos cegó, y sentimos cómo la oscuridad era arrastrada lejos, desgarrada de la realidad misma. Cuando nuestros ojos se adaptaron de nuevo a la luz, la caverna había desaparecido. Estábamos de pie, bajo el cielo abierto, el sol bañándonos con su luz cálida y reconfortante. La selva ya no era un laberinto oscuro, sino simplemente un bosque, un lugar de vida y de belleza. Nos abrazamos, lloramos, reímos, estábamos vivos. Habíamos vuelto de un lugar del que nadie debería haber regresado. La travesía de regreso a la civilización fue un borrón, un sueño febril del que despertamos en camillas, rodeados de caras preocupadas. Me preguntan a menudo qué fue lo que realmente sucedió en la selva lacandona, qué fue lo que vimos allí, pero las palabras siempre me fallan. ¿Cómo explicar la oscuridad que habita más allá de la luz? ¿O la lucha eterna entre la vida y algo que no es simplemente muerte, sino la ausencia de todo? No, hay cosas que es mejor dejar en las sombras, secretos que la selva se guarda para sí. Solo puedo decir esto: hay oscuridad en este mundo, una oscuridad antigua y hambrienta. Pero también hay luz, y en la lucha entre ambas, encontramos lo que realmente significa ser humano. Así termina mi relato, una historia de terror, de supervivencia y de redención. Nosotros regresamos, pero una parte de nosotros siempre permanecerá en esa selva, un recordatorio eterno de que, en las profundidades de la oscuridad más abyecta, incluso allí, se puede encontrar luz. Laberintos de miedo. Nunca creí que volvería a hablar sobre lo ocurrido en la selva lacandona. Los años han pasado, pero las cicatrices mentales aún están frescas, como si los eventos hubieran sucedido ayer. Soy exmilitar, retirado mucho antes de lo previsto, y aunque he intentado enterrar esos recuerdos, algo reciente los ha revivido con una claridad aterradora.
Nuestra misión era simple en teoría: realizar un reconocimiento en una zona poco explorada de la selva lacandona, verificar informes de actividades ilegales y regresar. Éramos un grupo compacto y bien entrenado, acostumbrado a la rigurosidad del terreno y a los peligros inherentes de la selva. Pero nada nos podría haber preparado para lo que encontramos. Habíamos establecido nuestro campamento base al atardecer, después de un día agotador de marcha. La selva era un laberinto verde de sonidos y sombras, y a pesar de nuestra experiencia, todos sentíamos la tensión de estar en un lugar tan salvaje y remoto. Esa noche, el cielo estaba sorprendentemente claro. Las estrellas brillaban con intensidad, y la selva parecía susurrar con voces de otra época. No fue hasta la segunda noche cuando las cosas empezaron a torcerse. Javier, uno de los más jóvenes, despertó gritando de una pesadilla, sudando y temblando. Dijo que soñó con sombras moviéndose entre los árboles, susurrándole cosas que no podía recordar al despertar. Intentamos calmarlo, atribuyendo su sueño a la fatiga y al estrés, pero el malestar se había instalado entre nosotros. Al día siguiente, mientras explorábamos una sección densamente arbolada, notamos una peculiaridad. Un silencio inusual se había apoderado de la zona. La fauna, habitualmente ruidosa y omnipresente, se había callado completamente. Era como si un manto de silencio hubiera caído sobre la selva. Observamos, escuchamos, pero nada. Era perturbador, pero teníamos órdenes, así que continuamos. Esa tarde, encontramos algo que desafía toda explicación lógica. Una estructura de piedra antigua, casi devorada por la vegetación, pero claramente no natural, escondida en la densidad del follaje. No era grande, más bien parecía un altar o un monumento, pero no tenía sentido su presencia allí. No había registros de civilizaciones antiguas en esa área de la selva. Decidimos investigar, un error que perseguiría a cada uno de nosotros. La decisión de acercarnos a esa estructura desconocida fue impulsiva, motivada por la curiosidad y el deseo de comprender algo claramente fuera de lugar. A medida que nos aproximábamos, una sensación de inquietud creció dentro de mí, una advertencia silenciosa de que algo no estaba bien. Pero la ignoré, como lo hicieron los demás, atrapados como estábamos en el enigma ante nosotros. La estructura era más detallada de cerca, con grabados desgastados que ninguna de nosotros podía descifrar, patrones que parecían danzar ante nuestros ojos, casi hipnóticos. El silencio de la selva se volvió opresivo, como si estuviéramos envueltos en una burbuja, aislados del mundo exterior. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Hernández, nuestro comunicador, intentó reportar el hallazgo, pero su equipo dejó de funcionar, al igual que todos nuestros dispositivos electrónicos. Estábamos aislados, solos con la selva y el misterioso monolito. Decidimos regresar al campamento, pero la selva que conocíamos se había transformado. Los caminos parecían diferentes, los árboles más densos, los sonidos más amenazantes. La orientación era parte de nuestra formación, pero en ese momento todos nuestros sentidos parecían fallarnos. Estábamos perdidos, algo que nunca habría considerado posible. El verdadero pánico se asentó cuando el sol comenzó a descender, tiñendo todo con una luz anaranjada y sombría. La selva, tan viva durante el día, se convirtió en un laberinto de sombras y susurros. Javier empezó a murmurar para sí mismo, repitiendo fragmentos de su pesadilla, mientras que Hernández intentaba desesperadamente hacer funcionar algún aparato. Encontramos un claro y decidimos establecer un campamento improvisado. La noche se cerró sobre nosotros con rapidez, y con ella llegaron los sonidos, crujidos, susurros apenas perceptibles, y lo que parecía ser el eco de pasos a nuestro alrededor. Estábamos armados, entrenados para enfrentar al enemigo, pero ¿cómo luchas contra algo que no puedes ver? ¿Cómo defiendes a tus hombres de un terror que se arrastra desde las sombras de su propia mente? La noche avanzó con lentitud tortuosa, marcada por gritos ocasionales y sonidos que no pertenecían a este mundo. Nadie durmió. Al amanecer, estábamos exhaustos, nerviosos y profundamente asustados, sentimientos que nunca pensé que experimentaría. Con la luz del día, intentamos reorientarnos y encontrar nuestro camino de regreso, pero la selva tenía otros planes. Nos encontramos volviendo sobre nuestros pasos, enfrentando obstáculos inesperados y una sensación de estar siendo observados que nunca nos abandonó. Y entonces, en medio de nuestra desesperación,
descubrimos algo aún más aterrador, una serie de marcas en los árboles, símbolos que no recordábamos haber visto en nuestra ruta original. Eran extrañamente similares a los grabados en la estructura de piedra, como si de alguna forma la selva misma estuviera marcada por la misma mano invisible. Este descubrimiento nos sacudió profundamente, alimentando el creciente miedo de que algo sobrenatural estaba en juego. Decididos a escapar de ese ciclo infernal, cambiamos nuestra estrategia, tratando de marcar nuestro propio camino con señales claras y definidas. Pero la selva parecía reírse de nuestros esfuerzos, borrando nuestras marcas tan rápido como las hacíamos, llevándonos una y otra vez a los mismos puntos, como si estuviéramos atrapados en un bucle imposible de romper. La tensión entre nosotros creció. La falta de sueño y el miedo constante empezaron a pasar factura, provocando discusiones y desconfianza. Javier estaba al borde del colapso, susurrando constantemente sobre sombras acechando entre los árboles, mientras que Hernández parecía resignado a nuestro sombrío destino, su habitual optimismo desvanecido en la pesadilla en la que estábamos inmersos. Fue en el tercer día perdidos, cuando nuestra situación pasó de desesperada a catastrófica. Mientras intentábamos avanzar a través de un área particularmente densa, Javier gritó repentinamente, señalando hacia algo entre los árboles. Antes de que pudiéramos reaccionar, se lanzó hacia adelante, desapareciendo entre la vegetación. Gritando su nombre, nos lanzamos tras él, temiendo lo peor. Lo encontramos a unos metros de distancia, temblando y señalando hacia un área donde la luz del sol apenas penetraba. No había nada allí, al menos nada que pudiéramos ver. Pero Javier estaba convencido, balbuceando sobre una figura que lo llamaba, una presencia que solo él podía percibir. Tratamos de arrastrarlo de vuelta, pero su resistencia fue sorprendente, hablando de una fuerza que lo atraía hacia las sombras. Esa noche, lo impensable sucedió. Mientras nos turnábamos para vigilar, con Javier atado por su propia seguridad, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Era Hernández, su rostro pálido de terror, apuntando hacia la oscuridad donde una forma indescriptible se movía hacia nosotros, una masa de sombras y susurros que congeló nuestra sangre. Lo que siguió fue un caos de gritos y confusión. Disparamos hacia la oscuridad, pero nuestras balas no encontraron objetivo. La forma se disolvió en el aire, dejándonos temblando y cuestionando nuestra cordura. Pero el daño estaba hecho. La barrera de nuestra realidad se había roto. Al amanecer, con la cordura colgando de un hilo, tomamos una decisión desesperada. Dejaríamos atrás la mayor parte de nuestro equipo, llevando solo lo esencial, en un último intento de escapar de la selva que parecía decidida a consumirnos. Los días siguientes se mezclaron en un torbellino de terror y desesperación. Nuestra percepción del tiempo se distorsionó, cada momento lleno de la presencia opresiva de la selva y sus horrores invisibles. Pero fue la desaparición de Hernández lo que finalmente rompió lo que quedaba de nuestra resistencia. Hernández desapareció en la cuarta noche de nuestro errático vagar. Lo habíamos atado junto a Javier, temiendo que cualquiera de ellos pudiera correr hacia la oscuridad, llamados por sus propias alucinaciones. Pero de alguna manera, con una astucia nacida del puro instinto de supervivencia o de la locura, logró liberarse y desaparecer sin dejar rastro. Su desaparición fue un golpe devastador. Él había sido el núcleo de nuestra moral, siempre con una palabra de aliento, incluso en las peores circunstancias. Sin él, la última chispa de esperanza pareció extinguirse. Buscamos durante horas, gritando su nombre, pero solo el eco burlón de la selva respondió a nuestras súplicas. La pérdida de Hernández marcó un punto de quiebre. Javier ya no era el mismo. Sus ojos mostraban una mezcla de terror y resignación, como si hubiera aceptado algún oscuro destino que solo él podía ver. Y yo estaba al borde de la locura, luchando por mantener un hilo de racionalidad, aferrándome a la misión, al deber, a cualquier cosa que pudiera darme sentido en ese infierno verde. Continuamos moviéndonos, más por inercia que por cualquier plan real. Cada paso era una lucha contra el miedo, contra el agotamiento, contra la desesperanza. Y entonces, en medio de nuestra marcha sin rumbo, tropezamos con algo aún más inquietante. Un claro en la selva, completamente rodeado por esos mismos símbolos que habíamos visto en la estructura de piedra y en los árboles. En el centro del claro había una figura, tan inmóvil que al principio pensé que era una estatua, pero no, era Hernández, de pie, mirando al vacío,
completamente ajeno a nuestra presencia. Corrimos hacia él, llamándolo, sacudiéndolo, intentando romper el hechizo que lo mantenía prisionero de su propia mente. Pero no respondió, perdido en un mundo que no podíamos alcanzar. Fue entonces cuando la vi, la estructura de piedra, idéntica a la que habíamos encontrado días antes, pero imposible, porque habíamos caminado en una dirección completamente diferente. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Era la misma? ¿O la selva estaba plagada de estos altares a una deidad olvidada, un culto desconocido que nos había atrapado en su red? La noche cayó sobre nosotros como un manto de desesperación. Javier ya no hablaba, solo se sentaba, mirando fijamente la estructura con una mezcla de miedo y fascinación. Y yo sabía que teníamos que hacer algo, cualquier cosa, para romper este ciclo de terror. Tomé una decisión, la única que creí que nos quedaba. Usaríamos los últimos vestigios de nuestra fuerza para destruir la estructura, para romper el hechizo que parecía tenernos atados a este lugar de pesadillas. Preparamos cargas improvisadas, usando lo poco que nos quedaba de nuestro equipo. Era un plan desesperado, pero en ese momento, la desesperación era todo lo que teníamos. Y en el silencio de la selva, justo antes de detonar las cargas, escuché algo que heló mi sangre. Una risa, baja y susurrante, arrastrándose desde las sombras, llenando la noche con la promesa de un terror sin nombre. La risa se disolvió en la densidad de la selva, dejándonos con el eco de nuestra propia vulnerabilidad. La decisión estaba tomada. Con manos temblorosas activé el detonador. La explosión sacudió el aire, un grito de desafío contra la oscuridad que nos había consumido. La estructura de piedra se desmoronó ante nuestros ojos, esparciendo sus secretos milenarios en un estallido de polvo y escombros. Esperábamos que con la destrucción de la estructura, la selva liberaría su agarre, que las sombras retrocederían y que la locura que nos rodeaba se disiparía como la niebla al amanecer. Pero la selva permaneció en silencio, observándonos con una indiferencia primordial que era peor que cualquier grito de triunfo de nuestros enemigos invisibles. Miré a Hernández, esperando algún signo de reconocimiento, alguna señal de que habíamos roto el hechizo. Pero él seguía inmóvil, una estatua viviente, un recordatorio de nuestro fracaso. Y Javier, cuando me volví hacia él, vi el brillo de la comprensión en sus ojos, un terrible entendimiento que parecía haberlo liberado de su miedo. «Es inútil», murmuró, su voz un susurro roto. «No puedes destruir lo que no entiendes. La selva no es solo árboles y tierra. Es algo más viejo». No quería creerlo. No podía. Habíamos enfrentado el terror. Habíamos luchado contra la oscuridad con todo lo que teníamos. Pero en su mirada vi la verdad que mi corazón se negaba a aceptar. Que algunas batallas estaban más allá de nuestra capacidad para ganar. Que algunos secretos eran demasiado profundos para ser desenterrados. Pasamos la noche en vela, rodeados por los restos de nuestros sueños destrozados, y una selva que no ofrecía consuelo ni escape. Al amanecer, con la luz filtrándose a través del dosel de árboles, algo cambió. No fue un cambio en la selva, sino en nosotros, una resignación a nuestro destino que nos llenó de un nuevo propósito. Nos pusimos en pie, dejando atrás los restos de la estructura y el peso de nuestras esperanzas rotas. Comenzamos a caminar, no con la intención de encontrar una salida, sino simplemente de moverse, de hacer algo más que esperar a que la oscuridad nos consumiera. Y entonces, cuando la desesperación parecía alcanzar su punto más profundo, la selva nos reveló su último secreto, un camino, apenas visible, marcado no por los signos ominosos que habíamos aprendido a temer, sino por la luz del sol, un sendero que parecía llevarnos de regreso al mundo que habíamos dejado atrás. No sé cuánto tiempo caminamos. Los recuerdos de esos últimos momentos en la selva son difusos, fragmentos de una pesadilla de la que estábamos desesperados por despertar, pero eventualmente emergimos, tropezando en la base de un equipo de rescate que había estado buscándonos durante días. Nuestras historias, una vez que fuimos encontrados, fueron recibidas con incredulidad y luego con un silencio incómodo. Javier nunca recuperó completamente su cordura, perdido en sus propias sombras. Hernández, él simplemente desapareció un día, como si la selva hubiera reclamado una última víctima. Y yo me quedé con estas palabras, un testimonio de nuestra experiencia, una advertencia para aquellos que se atreven a desentrañar los secretos que están mejor dejados en paz. La selva lacandona guarda sus misterios bien, y algunos he aprendido.
están destinados a permanecer sin resolver. Ecos de un terror que se desvanece en la luz del día, pero que nunca se olvida del todo. Sobreviviendo a la noche. Eran las cicatrices las que contaban la verdadera historia, no las medallas ni los informes oficiales. Las tenía por todo el cuerpo, marcas profundas y desordenadas que ningún animal conocido podría haber causado, ni siquiera en la más violenta de las luchas. Ahora, frente a la tenue luz de la lámpara de mi escritorio, estas cicatrices parecen resurgir con la crudeza del primer día, recordándome que lo que viví en la selva lacandona no fue una simple operación militar, sino una entrada no solicitada a una pesadilla que desafiaba toda lógica y entrenamiento. Habíamos sido desplegados en respuesta a informes de actividades insurgentes en la región, un grupo de élite entrenado para situaciones de alta intensidad, pero nada en nuestra preparación nos hubiera podido preparar para lo que encontramos. No era la selva lo que nos atemorizaba, estábamos acostumbrados a ella. Era lo desconocido, lo que acechaba en su corazón, lo que nos mantenía en vilo. El primer indicio de que algo andaba mal fue la desaparición de 2 de nuestros exploradores. Eran hombres experimentados, conocedores de la selva y sus peligros. No era habitual que perdieran el contacto. Montamos una operación de rescate inmediata, pensando quizás en guerrilleros escondidos o en trampas bien colocadas, pero lo que encontramos fue algo completamente diferente. En un claro, bañado por los primeros rayos del amanecer, yacían los cuerpos. Al principio, en la confusión del momento, pensamos en heridas de bala o cuchillo, pero cuando nos acercamos, el silencio se apoderó de todos. No había balas ni cortes. En su lugar, marcas profundas como de garras adornaban sus cuerpos, desgarrados de manera que parecía desafiar a cualquier bestia conocida por el hombre. El miedo nos golpeó con la fuerza de una ola. Este no era el trabajo de rebeldes, era algo más antiguo, más primal. La selva, con todos sus sonidos y movimientos, parecía observarnos, casi como si estuviera viva, respirando y acechando. A partir de ese momento, cada sombra escondía una amenaza, y cada ruido nocturno era un presagio de muerte. Continuamos nuestra misión, aunque con una nueva cautela, avanzando más por obligación que por voluntad. Los ataques no tardaron en suceder, primero sutiles, casi juguetones, como si nos estuvieran probando. Luego, con una ferocidad que helaba la sangre. Nunca veíamos a nuestro agresor. Solo sentíamos el impacto, veíamos las heridas, escuchábamos los gritos de terror de nuestros hombres. Las noches eran las peores, llenas de sonidos que ningún ser humano debería escuchar. Sonidos que te desgarraban por dentro, que te hacían cuestionar tu cordura. La oscuridad se convertía en un enemigo tangible, espeso y sofocante, y lo que acechaba dentro de ella era una muerte segura. Intentamos establecer perímetros, usar todas las tácticas conocidas, pero ¿cómo luchas contra algo que no puedes ver, que no sigue las reglas de la guerra ni de la naturaleza? Con cada día que pasaba, nuestra moral se desmoronaba, nuestros números disminuían, y la selva parecía cerrarse sobre nosotros. Lo que empezó como una misión se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, no solo contra la selva o un enemigo desconocido, sino contra el miedo puro, crudo y sin adulterar. Fue en la noche del 10º día cuando todo se precipitó. La emboscada fue tan repentina como brutal. Algo nos atacó desde la oscuridad, algo furioso y salvaje. Luchamos como podíamos, disparando hacia las sombras, hacia los ojos brillantes que de vez en cuando reflejaban la luz de nuestras linternas. Pero era como luchar contra la misma noche. Cuando el amanecer trajo su tenue luz, éramos los únicos sobrevivientes, 3 de un grupo que había comenzado con 20. Nos miramos entre nosotros, sabiendo que lo que habíamos experimentado nos uniría para siempre. Una hermandad forjada no en la valentía o el honor, sino en el terror y la desesperación. La evacuación fue un borrón, una mezcla de alivio y vergüenza, de preguntas sin respuesta y miradas que no queríamos encontrarnos. Nos preguntaron, nos examinaron, intentaron hacer que habláramos, pero ¿qué podíamos decir? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Las marcas en nuestros cuerpos eran la única evidencia de nuestra verdad, una verdad que nadie fuera de ese infierno verde podría entender jamás. Y ahora, años después, aquí estoy, escribiendo esto en la esperanza de que al hacerlo, pueda dejar atrás esos recuerdos, esas noches de terror sin fin.
pero sé que es una esperanza vana, porque cada vez que cierro los ojos, estoy de vuelta en esa selva, sintiendo la presencia de algo antiguo y malévolo, escuchando los sonidos de las garras en la oscuridad, y sé que nunca escaparé, que siempre estaré atrapado en la selva lacandona, perseguido por lo que no puede ser visto, lo que no puede ser entendido, pero lo que siempre será. Despertar de la selva lacandona. Nunca creí que el silencio pudiera pesar tanto, ni que los secretos de la selva lacandona fueran tan profundos y oscuros. Ahora, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que la historia que viví, la misión que se suponía era de rutina, se convirtió en una sombra que me sigue donde quiera que vaya. No fue solo una operación de rescate, fue un viaje a los confines de la realidad, donde las líneas entre pasado y presente se difuminan. Todo comenzó un cálido mes de julio. Nuestro escuadrón, compuesto por 5 hombres, recibió la orden de adentrarse en la selva para localizar y rescatar a un biólogo que había desaparecido 3 semanas antes. Era un hombre dedicado a estudiar la flora y fauna del lugar, pero un día, simplemente dejó de enviar sus informes y se esfumó sin dejar rastro. La última señal de su radio GPS nos guió a una zona remota, conocida por los lugareños como el Corazón Verde, un lugar que ni las leyendas locales osaban mencionar demasiado. Nuestro equipo estaba liderado por el sargento Ramírez, un veterano que había pasado más tiempo en la selva que en la civilización. Luego estaba López, el comunicador, Martínez, el médico, Sánchez, el navegante, y yo, García, el especialista en supervivencia. Juntos formábamos una unidad cohesiva, preparada para enfrentar cualquier adversidad. O eso creíamos. La selva nos recibió con una muralla de vegetación densa y sonidos que jugaban con nuestra percepción. A medida que nos adentrábamos, la civilización se sentía cada vez más lejana, y la sensación de aislamiento crecía. El sargento Ramírez mantenía la moral alta, asegurándonos que era solo otra misión, que pronto encontraríamos al biólogo y volveríamos a casa. Sin embargo, algo en su mirada me decía que él también sentía la opresión del lugar. Durante los primeros días, seguimos el rastro marcado por el último punto conocido del GPS, pero la selva, con su vida indómita y su crecimiento salvaje, parecía borrar cualquier señal del hombre que buscábamos. López intentaba mantener el contacto con la base, pero las comunicaciones eran erráticas. Las vastas copas de los árboles y la densidad del aire formaban una barrera casi impenetrable. Fue en el 4.º día cuando las cosas comenzaron a cambiar. Encontramos un campamento abandonado, claramente perteneciente al biólogo. Estaba en desorden, como si una rápida huida lo hubiera dejado todo atrás. Mapas, notas, una tienda medio colapsada. Pero lo que más llamó nuestra atención fue una mochila, aparentemente olvidada contra un árbol, cubierta de musgo y hojas. Al principio, pensamos que era del biólogo, pero al examinar su contenido, la realidad se volvió más confusa y aterradora. Los objetos dentro de la mochila parecían pertenecer a otra persona, a otra vida. Había una pequeña libreta con dibujos de la selva, escritos en un español quebrado, como si fuera de alguien que aún estaba aprendiendo el idioma. Pero lo más inquietante fue el hallazgo de una identificación, desgastada por el tiempo y la humedad. Pertenecía a una mujer que, según nuestros registros, había desaparecido en la selva hacía 5 años. El descubrimiento nos dejó helados. ¿Cómo era posible que una mochila perteneciente a una mujer desaparecida años antes apareciera en nuestro camino? ¿Y qué relación tenía con el biólogo que estábamos buscando? Las preguntas comenzaron a acumularse, pero las respuestas eran tan esquivas como la sombra que se cernía sobre nosotros. Esa noche, el ambiente en el campamento era tenso. Los sonidos de la selva, que antes eran una constante molesta, ahora parecían cargar un mensaje, un susurro entre las hojas que no podíamos descifrar. El sargento Ramírez intentó mantenernos enfocados, pero la incertidumbre se había instalado entre nosotros. Lo que no sabíamos era que lo peor aún estaba por venir. La mañana después del hallazgo de la mochila fue la más silenciosa de todas. Ninguno de nosotros quería hablar sobre lo que implicaba. Nos limitamos a seguir la rutina: desayuno, revisión del equipo y continuar con la búsqueda. Pero el ambiente había cambiado. La selva ya no era solo un lugar hostil, sino un enigma, un puzzle que parecía burlarse de nosotros con cada paso que dábamos. Mientras marchábamos, Sánchez, que siempre tenía un excelente sentido de la orientación, comenzó a actuar de manera extraña. Se detenía constantemente, miraba alrededor como si tratara de identificar algo que solo él podía sentir. Cuando le pregunté qué ocurría,
Solo murmuró algo sobre voces sin eco y continuó avanzando. No necesitaba más explicaciones. La selva estaba empezando a afectarnos a todos. Ese día no encontramos más rastros del biólogo ni de la misteriosa mujer a la que pertenecían los objetos en la mochila. Sin embargo, encontramos algo que no esperábamos. Un claro en medio de la selva, perfectamente circular, como si la vegetación hubiera decidido respetar ese espacio. En el centro, había una piedra grande, plana, cubierta parcialmente por musgo y enredaderas. Alrededor, el suelo estaba salpicado de flores blancas, un contraste inquietante con el verde omnipresente. El sargento Ramírez ordenó hacer una pausa para descansar y evaluar nuestra ubicación. Mientras los demás aprovechaban para comer algo y reponer fuerzas, me acerqué a la piedra. Algo en ella me llamaba, una sensación inexplicable, como un eco de algo conocido pero olvidado. Al tocarla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las marcas en la piedra, apenas visibles bajo el musgo, parecían formar patrones, no meras erosiones naturales. Pero antes de que pudiera descifrar algo, el sargento me llamó. Era hora de movernos. Continuamos nuestra marcha, pero el hallazgo del claro y la piedra marcada quedó grabado en mi mente. Al caer la noche, establecimos campamento. La tensión entre nosotros había crecido. Las conversaciones eran forzadas, llenas de pausas y miradas que se perdían en la nada. La selva, con su oscuridad impenetrable, parecía cerrarse sobre nosotros. Fue entonces cuando ocurrió. Medianoche en la selva es una hora en la que el mundo parece sostener la respiración. Pero esa tranquilidad fue rota por un grito, un alarido desgarrador que cortó la noche y nos puso de pie al instante. Era Martínez, nuestro médico, quien había salido a relevar a Sánchez en la guardia. Corrimos hacia él, encontrándolo en el suelo, temblando, los ojos abiertos de par en par por el terror. Balbuceaba incoherencias, señalando hacia la oscuridad. Al principio pensamos que era un ataque de pánico, pero entonces lo vimos. Un par de ojos, brillantes, inhumanos, observándonos desde la negrura entre los árboles. El sargento Ramírez reaccionó de inmediato, ordenándonos formar un círculo y apuntar nuestras armas hacia la oscuridad. Pero el ser, lo que fuera, desapareció tan silenciosamente como había aparecido. No hubo más ruido que el de nuestros propios corazones golpeando contra el pecho. Esa noche, nadie durmió. Nos turnamos en la guardia, mirando hacia la oscuridad, esperando que algo emergiera. Pero solo el silencio y la selva nos devolvieron la mirada. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las copas de los árboles, nos sentimos lo suficientemente valientes para hablar sobre lo sucedido. Todos, excepto Martínez, quien se había retraído en sí mismo, negándose a hablar, a comer, a hacer cualquier cosa. Decidimos que teníamos que salir de ese lugar, encontrar al biólogo y regresar a la civilización lo antes posible. Pero la selva tenía otros planes para nosotros. El día después del encuentro con aquellos ojos inhumanos fue el más largo de nuestras vidas. Martínez se había vuelto un cascarón de su anterior ser, moviéndose mecánicamente, siguiendo nuestras instrucciones sin hablar. El resto de nosotros mantuvimos una vigilancia constante, saltando al menor ruido, al menor movimiento en la periferia de nuestra visión. La selva, que antes nos ofrecía un desafío, ahora se sentía como una prisión. Los árboles parecían estirarse hacia nosotros, las sombras se retorcían en figuras amenazantes, y el aire estaba lleno de susurros apenas audibles. A pesar del mapa y la brújula, nos encontrábamos desorientados con frecuencia, como si la selva misma nos estuviera guiando, o más bien, desviando de nuestro camino. Sánchez, con su instinto de navegante, era el que más sentía la alteración. Se detenía, fruncía el ceño y giraba el mapa una y otra vez, murmurando que nada tenía sentido. Los puntos de referencia que deberían haber estado allí simplemente no existían. Fue como si la selva hubiera borrado sus propias huellas, dejándonos vagando en un laberinto de hojas y sombras. En nuestro sexto día desde la partida, el clima cambió abruptamente. Unas nubes oscuras se acumularon sobre nosotros, como un presagio, y pronto se desató una tormenta violenta. Los árboles se balanceaban furiosamente y la lluvia caía como si intentara ahogar todo a su paso. Buscamos refugio bajo una formación rocosa que sobresalía como una garra de la tierra. Allí, bajo la escasa protección de la roca, sacamos nuestras raciones empapadas y tratamos de secarnos. El sargento Ramírez, con una mirada que había perdido parte de su habitual determinación,
Nos dijo que debíamos mantener la moral alta, que esto era solo una prueba más de nuestra resistencia, pero sus palabras sonaban vacías, perdidas en el rugido de la tormenta. Fue entonces cuando Martínez habló por primera vez desde el incidente. Su voz era apenas un susurro, pero en la quietud que nos rodeaba, cada palabra retumbó con claridad. «Nos está observando», dijo, y todos nos quedamos inmóviles, la comida olvidada en nuestras manos. Desde el principio, nos lleva a donde quiere. Antes de que pudiéramos responder, un relámpago iluminó el cielo, seguido por un trueno tan potente que pareció sacudir el suelo bajo nosotros. Y en ese breve instante de luz, vimos algo afuera, entre la lluvia y la oscuridad. Figuras, demasiado altas, demasiado delgadas, moviéndose con una gracia antinatural. Alguien, o algo, estaba con nosotros en la selva. La tormenta continuó durante horas, pero nadie habló más. Cada uno perdido en sus pensamientos, en sus miedos. Cuando la lluvia finalmente cesó, el mundo parecía diferente, como si la tormenta hubiera lavado parte de la realidad y nos hubiera dejado en un lugar distinto. Decidimos mover campamento tan pronto como el amanecer lo permitiera. Aunque no sabíamos hacia dónde, la sensación unánime era que no podíamos quedarnos allí. Empapados, cansados y asustados, empacamos nuestro equipo y continuamos nuestro viaje. Pero la selva, como si se burlara de nuestra pequeña victoria contra el clima, se mostró aún más implacable. La vegetación se volvió más densa, los insectos más voraces, y el terreno irregular y traicionero. Avanzábamos con una lentitud agonizante, cada paso un desafío, cada respiración una lucha. Y fue en este estado de agotamiento extremo cuando la verdadera prueba se presentó ante nosotros, algo que nos haría cuestionar no solo nuestra misión, sino nuestra propia existencia. Después de la noche de terror, la decisión fue unánime. Debíamos mover campamento tan pronto como la luz del día lo permitiera. El sargento Ramírez, con esa voz firme que nos mantenía en línea, dictaminó que no solo cambiaríamos de ubicación, sino que también intensificaríamos la búsqueda. «No estamos aquí para ser presa de cuentos y sombras», insistió, mirándonos uno a uno, buscando reavivar el fuego que la noche había casi extinguido en nuestros corazones. La marcha de ese día fue diferente. La selva, con sus infinitos matices de verde y sus sonidos omnipresentes, ya no nos envolvía con la misma indiferencia. Ahora, cada crujido, cada movimiento en la periferia de nuestra visión, nos ponía en alerta. Martínez, pálido y visiblemente afectado, era una sombra del hombre que conocíamos, moviéndose casi mecánicamente entre nosotros. Mientras avanzábamos, la figura del biólogo desaparecido, la razón original de nuestra misión, volvía a ocupar nuestras mentes, pero ya no como una tarea, sino como un faro de esperanza, una posible salida de la locura que nos envolvía. Sin embargo, a medida que el día se desvanecía y el crepúsculo teñía la selva de tonos oscuros, la realidad de nuestra situación se hacía cada vez más palpable. Estábamos perdidos. No físicamente. Sánchez, a pesar de su comportamiento errático, aseguraba conocer nuestra posición, sino en un sentido más profundo, como si la selva misma nos hubiera absorbido, alejándonos de todo lo que conocíamos. Esa noche, establecimos un nuevo campamento, esta vez en un área menos cerrada, con visibilidad en todas direcciones. El sargento decidió que mantendríamos guardias dobles, asegurándose de que al menos 2 pares de ojos vigilaran en todo momento. La tensión era palpable. Nuestras conversaciones eran breves, nuestros movimientos, tensos y calculados. No tuvimos que esperar mucho. Justo después de medianoche, el silencio se rompió nuevamente. Pero esta vez no fue un grito lo que nos sacudió, sino un susurro, una serie de susurros que parecían provenir de todas direcciones. Martínez, que había estado notablemente tranquilo desde el incidente, se levantó de repente, caminando hacia la oscuridad como si estuviera en trance. Fue López quien reaccionó primero, corriendo tras él, tratando de detenerlo antes de que se adentrara demasiado en la noche. El resto de nosotros seguimos, dejando atrás la seguridad de nuestro campamento improvisado, adentrándonos en la negrura que Martínez parecía tan ansioso por abrazar. Lo encontramos, gracias a las linternas, de pie frente a un árbol gigantesco, su rostro bañado en lágrimas, murmurando palabras ininteligibles. Cuando lo tocamos, se desplomó, como si el simple contacto con otro ser humano hubiera roto el hechizo que lo mantenía erguido.
Decidimos regresar al campamento inmediatamente, pero el daño estaba hecho. La selva ya no era solo un lugar, era un ser, una entidad que nos había marcado, que jugaba con nosotros a un juego cuyas reglas desconocíamos. El sargento Ramírez, siempre nuestro pilar, miraba hacia la oscuridad, su habitual confianza reemplazada por una sombra de duda. Lo que siguió fueron horas de vigilancia tensa, saltando ante el menor sonido, mirando hacia la oscuridad que nos rodeaba como si esperáramos que revelara sus secretos. Pero solo el amanecer trajo consuelo, una tregua temporal en nuestra batalla no solo contra la selva, sino contra el miedo que se había arraigado en nuestros corazones. Con la luz del día, retomamos nuestra misión con una sensación renovada de urgencia, no solo por el biólogo desaparecido, sino por nosotros mismos, por la necesidad de encontrar una salida, tanto física como mental, de la pesadilla en la que nos habíamos sumergido. Pero lo que descubrimos ese día cambiaría todo lo que creíamos saber, empujándonos aún más en el abismo de lo inexplicable. La luz del sol no trajo la claridad que esperábamos, solo delineó con mayor precisión las sombras que habían plagado nuestra noche. Con Martínez ahora en un estado catatónico, cargado entre nosotros, avanzamos con una sensación de urgencia que raspaba nuestras ya desgastadas resolvas. La selva, con sus secretos y susurros, parecía retenernos, atraparnos en un ciclo de miedo y desesperación. El sargento Ramírez, aunque visiblemente afectado por los eventos recientes, mantuvo su liderazgo, guiándonos con una determinación que, sospecho, era tanto para convencernos como para convencerse a sí mismo de que aún controlábamos nuestro destino. Pero sus ojos, cuando creía que nadie lo observaba, contaban una historia diferente, una de duda y temor. Era casi mediodía cuando Sánchez, que había estado extrañamente callado desde nuestra última noche, se detuvo abruptamente. Señaló hacia adelante, hacia una estructura parcialmente oculta por la densa vegetación. Mi corazón se aceleró al pensamiento de que podríamos haber encontrado al biólogo desaparecido, o quizás la clave para entender lo que estaba sucediendo. Con cautela, nos acercamos. La estructura resultó ser una cabaña vieja, casi tragada por la selva, pero claramente de origen humano. La madera estaba carcomida y cubierta de musgo, pero la construcción en sí era sólida. El sargento Ramírez ordenó que López y yo cubriéramos las entradas mientras él y Sánchez investigaban el interior. Los minutos se estiraron como horas mientras esperábamos afuera. La selva a nuestro alrededor parecía contener la respiración, un silencio opresivo que se asentaba sobre nosotros con el peso del cielo. Fue entonces cuando escuchamos el grito desde el interior de la cabaña, un grito de asombro o terror, no pude distinguirlo. Sin pensarlo, López y yo entramos, temiendo lo que podríamos encontrar. Dentro, la luz del día apenas se filtraba a través de las rendijas de la madera, creando un juego de luces y sombras que danzaban sobre las figuras de nuestros compañeros. El sargento y Sánchez estaban parados, inmóviles, mirando algo en el suelo. Al acercarnos, el objeto de su atención se hizo claro. Era una pila de cuadernos, mapas y fotografías, esparcidos como si alguien hubiera partido en una prisa desesperada. Pero lo que realmente capturó nuestra atención fue un cuaderno en particular, abierto y con varias páginas marcadas. Se veían notas, dibujos de la selva y, lo más inquietante, fotografías. Fotografías de nosotros, tomadas desde lejos, como si hubiéramos sido observados mucho antes de comenzar nuestra misión. Pero eso era imposible. Las fotos parecían viejas, desgastadas por el tiempo y la humedad. El sargento Ramírez recogió el cuaderno con manos que temblaban ligeramente. «Esto no tiene sentido», murmuró, pasando las páginas con una mezcla de fascinación y horror. Las anotaciones eran frenéticas, pasando de observaciones científicas a divagaciones sobre seres que habitan la selva, sobre voces que no son voces y sombras que no son sombras. Intentamos procesar la información, discutir teorías sobre lo que significaba todo esto, pero nuestras mentes estaban demasiado agotadas, demasiado saturadas de miedo y confusión. Decidimos llevarnos el cuaderno y cualquier otra información relevante, con la esperanza de que, una vez fuera de la selva, podríamos desentrañar el misterio. Pero la selva, como si se burlara de nuestra pretensión de entendimiento, tenía otros planes. Al salir de la cabaña, nos encontramos no con el camino por el que habíamos venido, sino con una selva aún más densa, más oscura. Era como si la estructura misma del lugar hubiera cambiado.
reconfigurándose para mantenernos allí, prisioneros de sus enigmas. Y entonces, entre la confusión y el miedo creciente, escuchamos algo que heló nuestra sangre. Una risa, baja y susurrante, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Una risa que no era humana. La risa se disolvió en el aire húmedo, dejando tras de sí un silencio más perturbador que su propia presencia. Nos miramos unos a otros, buscando confirmación de que lo que habíamos oído no era producto de nuestra imaginación colectiva. Pero la realidad de nuestro miedo compartido solo sirvió para profundizar la desesperación que nos envolvía. El sargento Ramírez fue el primero en recomponerse, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Formen un círculo, espaldas juntas. No dejen que la selva los confunda», ordenó, recuperando parte de su autoridad habitual. Seguimos sus instrucciones de forma instintiva, encontrando un frágil consuelo en la familiaridad de la formación. Decidimos avanzar, pese a que la dirección parecía haber perdido todo sentido. La selva se había transformado en un laberinto, sus caminos retorcidos y cambiantes, diseñados, o así lo sentíamos, para desorientarnos, para hacernos perder no solo nuestro camino, sino también nuestra cordura. Con cada paso, la línea entre realidad y alucinación se volvía más borrosa. Árboles que parecían moverse cuando no los mirábamos directamente, susurros que seguían nuestros pasos como sombras adheridas a nuestros talones, y siempre, siempre esa sensación de ser observados, de ser cazados. Martínez, a quien llevábamos en una camilla improvisada, comenzó a murmurar entre dientes. Al principio, sus palabras eran incoherentes, pero poco a poco, comenzaron a formar frases, mensajes que helaban la sangre. «No se puede huir», repetía. «La selva ve, la selva sabe». Queríamos creer que era solo el delirio, pero algo en la forma en que las hojas susurraban con el viento nos hacía dudar. Avanzamos durante horas, o al menos así nos lo pareció, porque en la selva, el tiempo parecía otro recurso que se nos negaba. Eventualmente, encontramos un claro, pero no uno cualquiera. Era el mismo claro con la piedra plana que habíamos encontrado días antes, o años, o quizás solo era una ilusión más de ese lugar maldito. El sargento Ramírez, con una determinación que rasgaba el velo de desesperanza, decidió que acamparíamos allí, que intentaríamos recuperar algo de fuerza antes de continuar. Pero la decisión fue más que estratégica. Lo vi en sus ojos. Era un desafío, un acto de rebelión contra la selva que nos había consumido con sus enigmas y terrores. Esa noche, la más oscura que recuerdo, la pasamos en vela, turnándonos para vigilar. Aunque qué esperábamos encontrar o defender contra, ninguno de nosotros podía decirlo con certeza. Los sonidos de la selva, que una vez me habían parecido llenos de vida, ahora eran acusaciones, advertencias, quizás incluso burlas. Fue entonces, en la profundidad de esa noche sin luna, que la verdadera naturaleza de nuestra prisión comenzó a revelarse. La piedra en el centro del claro, que habíamos ignorado consciente o inconscientemente, comenzó a emitir un brillo tenue, casi imperceptible al principio, pero que gradualmente se intensificó. Nos reunimos alrededor, cautelosos pero incapaces de resistir la atracción. Las marcas que había visto antes, esas que habían parecido meras erosiones, ahora se iluminaban, formando patrones, símbolos que no reconocíamos pero que, de alguna forma, entendíamos en un nivel primario, visceral. La luz de la piedra creció, envolviéndonos, y en su resplandor, la selva se transformó, no físicamente, sino en nuestra percepción. Comprendimos, en un estallido de claridad aterrador, que la selva no era solo un lugar, sino una entidad, una conciencia que nos había estado estudiando, probándonos, alimentándose de nuestros miedos y dudas, y en ese momento, entre la luz y las sombras, vimos la figura que había estado acechando en los límites de nuestra visión, la fuente de la risa susurrante. No era un monstruo, ni un espíritu, sino algo más antiguo, más fundamental. Era la selva misma, en una forma que podíamos ver y comprender, y nos miraba con una curiosidad que reflejaba la nuestra. El enfrentamiento, si es que se le puede llamar así, duró un instante o una eternidad. Luego, la figura se desvaneció, la luz se apagó, y nos encontramos de nuevo en la oscuridad, pero una oscuridad diferente. Era como si un velo se hubiera levantado de nuestros ojos, y aunque todavía estábamos perdidos en el corazón verde de la selva, ya no estábamos ciegos.
A medida que la oscuridad se reasentaba en el claro, algo dentro de nosotros había cambiado. El miedo, aunque todavía presente, ya no nos dominaba con su puño de hierro. En su lugar, había un nuevo entendimiento, una nueva percepción de la selva que nos rodeaba. No era un enemigo a vencer, sino una antigua entidad con la que habíamos establecido un vínculo incomprensible. Con la primera luz del amanecer, el sargento Ramírez nos convocó. Su rostro, iluminado por los primeros rayos del sol, reflejaba una resolución renovada. «Vamos a salir de aquí», anunció, su voz cargada con una certeza que nos llenó de esperanza. No solo físicamente, sino llevándonos algo que nunca podrán quitarnos, la experiencia y el conocimiento. Nos levantamos, dejando atrás la piedra y el claro, pero llevándonos la lección que habíamos aprendido. La marcha de ese día fue diferente. Aunque el camino seguía siendo arduo y la selva densa, ya no nos sentíamos como meras presas en un juego siniestro. Ahora había un sentido de propósito, una sensación de que, de alguna manera, formábamos parte de algo más grande. Martínez, que había estado sumido en su propio mundo desde aquel encuentro nocturno, comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus ojos, que habían estado nublados por el terror, ahora reflejaban un destello de comprensión. Aunque no hablaba, su marcha se volvió más firme, más decidida. Las horas pasaron, y con cada paso, sentíamos cómo la opresión de la selva se aligeraba. No es que el ambiente hubiera cambiado físicamente. La selva seguía siendo un laberinto verde y vibrante, lleno de vida y misterio, pero nuestra percepción de ella había cambiado. Ya no era un lugar de miedo y desconcierto, sino un entorno del que éramos parte, un sistema del que habíamos aprendido a formar parte. Y entonces, cuando el sol comenzaba a descender, marcando el final de otro día en nuestra odisea, lo vimos. Un final para la densa vegetación, un claro indicio del borde de la selva. Con cada paso, la emoción crecía, alimentada por la promesa de libertad y por la satisfacción de haber superado pruebas que nunca habríamos imaginado enfrentar. Al llegar al límite de la selva, nos detuvimos para mirar atrás, hacia el verde oscuro que nos había consumido y luego liberado. No hubo palabras en ese momento, solo un entendimiento compartido. Habíamos sido transformados, no solo por la selva, sino por la confrontación con nuestros propios miedos y limitaciones. El camino de regreso a la civilización fue un silencioso viaje de reflexión. Hablamos poco, cada uno sumido en sus pensamientos, procesando la experiencia que habíamos compartido. Al llegar, fuimos recibidos como héroes, como sobrevivientes de una prueba extrema. Pero para nosotros, la verdadera prueba no había sido sobrevivir, sino entender. En los días que siguieron, mientras nos recuperábamos físicamente, nuestras mentes todavía vagaban por la selva, reviviendo cada momento, cada descubrimiento. El informe que entregamos fue factual, centrado en los detalles concretos de la misión, pero lo que habíamos aprendido, lo que habíamos experimentado, era algo que iba más allá de las palabras, algo que permanecería con nosotros para siempre. La selva lacandona, con sus secretos y sus sombras, ya no era un lugar de terror, sino un recordatorio de que, en la confrontación con lo desconocido, podemos encontrar la mayor de las revelaciones, el conocimiento de nosotros mismos y de nuestra capacidad para enfrentar y superar nuestros miedos más profundos. Y así, la historia de nuestra misión se convirtió en una leyenda, no solo dentro del ejército, sino también en los pueblos y ciudades que rodeaban la selva. Pero para nosotros, los que vivimos esos momentos, la verdadera historia no estaba en las hazañas o los peligros enfrentados, sino en el viaje interior, en la travesía del alma que cada uno de nosotros había emprendido y completado.